Vamos a empezar orando. Si Jordi, que está ahí en medio y ya que lleva por la mano esto de dirigir, si quiere presentar la palabra en oración. Señor y Padre, te damos muchas gracias por nuestro hermano que trae tu palabra y que tiene el privilegio, Señor. Sabemos que lo estás bendiciendo, lo has bendecido y lo vas a seguir bendiciendo, y te presentamos lo que tú le has dado que nos hable. Gracias, Señor, en tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Qué alto está esto. Bueno, me oiréis bien seguro. Vamos a seguir hoy con el tema de Marcos. Y bueno, hemos visto distintos pasajes, hemos visto desde el capítulo 1 cualidades de Jesús, qué pensaban los demás de quién era él, qué pensaba el autor. Vimos el libro en su propio contexto, con qué idea fue escrito el libro de Marcos. Y hoy vamos a proseguir y acabar el capítulo 4. Y antes de ponernos al lío y al tema de empezar a meditar en la palabra, empecé a cuestionarme yo y a pensar en me da golpecito en la espalda. Me daba por pensar qué pensamiento, qué planteamiento tenemos nosotros acerca de la persona de Jesús. Muchas veces tenemos a Jesús como el Salvador del mundo, colgado en una cruz, y ya está. Y queda así para nuestra mente, para nuestros pensamientos y nuestras ideas, sin llegar a entender el significado que todo ello tiene. Muchas veces podemos ver a Jesús como Dios, y siendo el nombre o la palabra Dios abusada de tal modo que pierde cualquier tipo de significado. Y haciéndome pregunta tras pregunta, empecé a ver que para nosotros qué podría significar la palabra Dios. La mayoría de gente, si le dices, vale, ¿qué es Dios? Mucha gente se quedaría a cuadros o un poco perdida, o quizás nunca se lo ha preguntado nunca, y no sabría cómo definir el término. Y la mayoría de personas atribuirían la palabra Dios a un significado sugestivo o relativo a según quien le pregunte. Según esa persona tendrá una idea determinada de quién o qué es Dios. La gente más estudiosa empezará a definir la palabra Dios a través de los atributos que menciona la Biblia, como el Logos, como ese que crea a través de la nada mediante su palabra y que dice y es hecho. Otros, los más filósofos o creacionistas, definirían a Dios como, en comparación del universo, si vivimos en un universo con tiempo, espacio y materia y Dios lo ha creado, pues Dios debe ser inmaterial, espacial y atemporal. Básicamente volvemos a la idea de los atributos. Dios es eterno, es espíritu y no tiene fin. Y siguiendo la pregunta de qué es Dios, qué significa Dios, en Juan 10:30 vemos la respuesta cuando Jesús dice: yo y el Padre uno somos. Y en Juan 14:9 dice: que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Queremos saber qué es Dios, queremos saber cómo es Dios. Fijémonos en la figura de Jesucristo, de ese Dios encarnado y Dios hecho hombre. Y aquí en este texto nos vamos a encontrar dos figuras, dos facetas acerca de la persona de Jesús. Y vamos a ver cómo Jesús tiene potestad sobre los elementos y cómo Jesús tiene potestad acerca del mundo espiritual. El texto que vamos a tocar es Marcos 35 hasta Marcos capítulo 5, versículo 20. Lo voy a leer yo, es un pasaje un poquito largo, pero bueno, confío en que me sigáis con las Biblias y así se os haga un poco más ameno. Dice el texto: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud le tomaron como estaba, en la barca. Y había también con él otras barcas, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla y enmudece.
y cesó el viento y se hizo gran bonanza. Les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían uno al otro: ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Y vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió el de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues que Jesús estaba lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no le enviase fuera de aquella región. Y estaba ahí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y Jesús les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Y el hato se precipitó al mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaba. Y todos los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso a la ciudad y a los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven que había sido atormentado del demonio, y que había tenido la legión sanado, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Y les contaron lo que habían visto, y cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a pedirle que se fuera de sus contornos. Y al entrar él en la barca, el que había sido endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa a los tuyos, y cuéntale cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue, y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Amén. Este primer pasaje, un poquito largo, pero bueno, entretenido, vemos muchas cosas que no las vamos a ver y analizar todas porque hay que ser ameno e intentar acabar el libro de Marcos lo antes posible, ya que llevamos casi 8 sermones y aún vamos por el capítulo 4 o 5. Vemos en este primer punto, vamos a ver cómo en la primera parte Jesús con potestad acerca de todos los elementos. Y vemos, si hacemos un poco de memoria, en el último domingo que estuve haciendo el estudio de Marcos, como Jesús se había pasado todo un día predicando, explicando los misterios de cómo era el reino de Dios a través de las parábolas. Nos acordamos también de que vimos por qué lo hacía con parábolas, que era que para ocultar el mensaje a los que no debían de ser salvos y para que los salvos y los redimidos pudiesen averiguar las verdades ocultas del reino de Dios. Y después de toda una mañana explicando las verdades del reino, habiendo sanado a gente, todos estaban cansados y deciden poner rumbo a la otra orilla del mar de Galilea. Imaginémonos ahora como si fuésemos uno de sus discípulos hecho polvo después de estar todo el día asistiendo a Jesús, asistiendo a la multitud, intentando que las demás barcas no se acerquen demasiado para que no se suban al bote y se pueda hundir. Intentando hacer que el bote no esté ni muy cerca ni muy lejos de la orilla para que todo el mundo lo pueda ver y escuchar bien al maestro. Y estás ahí ahora en el bote poniendo rumbo a la otra punta del mar de Galilea y ves como Jesús, cansado porque era Dios y era hombre y sigue siendo Dios, se pone a descansar en la parte de atrás de la popa y empieza a echarse una cabezadita. Ves como quizá el apóstol Pedro se pone al lado en la popa con el timón guiando el barco y tú puede que estés o remando con las velas, izándolas, y te pones a pensar en todo el largo día que has tenido, en las cosas que Jesús ha dicho, en las cosas que ha explicado del reino de Dios, en aquella parábola que te ha explicado, la única de todas, de el sembrador salió a sembrar, y quizá te empieces a preguntar: ¿este es un profeta más?
es el Mesías, el Hijo de David, que nos va a librar de las manos de Roma. Y la cuestión es que, como vamos a ver, es que los discípulos estaban con Jesús, trabajaban con Jesús, pero aún no conocían quién era Jesús. Y aquí podríamos hacernos una pregunta para todos y cada uno de nosotros. ¿Quién es Jesús para nosotros? Contesta mentalmente, no hace falta que digas nada. Y si ya lo has contestado, pregúntate, ¿actúas conforme a lo que crees que es Jesús? ¿Conoces a Jesús realmente? Y si lo conoces y realmente lo conoces, ¿tenemos una relación diaria con Jesús? O quizás solamente un día Jesús se presentó a nuestra vida, comimos con Él, nos relacionamos con Él y ahora es como un amigo lejano que de vez en cuando, una vez al mes o cuando nos acordamos, le hacemos una llamadita por teléfono diciendo, oye, mira Jesús, así van las cosas. Esperemos que no sea de este último modo. Y poniéndonos en este lugar, yendo con Jesús en la barca, vemos como acontece en mitad de la historia un problema. Y es que vemos como viene una tormenta, como el agua empieza a entrar en la barca por todos lados, la situación se pone bastante tensa, parece que nos vamos a hundir, y ante una situación de tormenta, los que hayan tenido la suerte de hacer algún curso náutico o hayan estado así, la prioridad es, si hay agua, es achicar el agua, sacar el agua, arriar las velas bajar las velas para que no se rompan, ir a la deriva, tirar un ancla de capa, que es una especie de bolsa para que el barco no zozobre ni se pueda volcar con el oleaje, y básicamente intentar controlar el rumbo y achicar. Solo hace falta una mano en el timón mientras los demás quitan agua de encima. Y aquí me quiero detener en la actitud de los discípulos. Nos podríamos preguntar, ¿qué es lo que hicieron mal? Si hacemos una lectura rápida, siendo un poco insensatos, podríamos pensar ostras, los discípulos lo están haciendo genial. Están en la barca con Jesús, tienen un problema, acuden a Jesús. ¿Dónde está el fallo de ellos? Pero ese es un error de no interpretar bien la palabra, de no analizar todo el contexto correctamente. ¿Qué pasa en nuestra vida cuando hay tormentas? ¿Actuamos con pánico? ¿Con qué actitud vamos a Jesús? Nos estamos hundiendo en problemas, las olas de la dificultad, el miedo y la depresión parece que están hundiendo el barco de tu vida. Y entonces es cuando se produce el encuentro con Jesús. Y vamos a analizar esa pregunta y qué es lo que habían hecho los discípulos mal. En primer lugar, antes de ponerse a navegar, ¿qué había dicho Jesús? Pasemos al otro lado. Hasta entonces habían visto cómo Jesús, por medio de su palabra, había dicho a un hombre con la mano seca, con la mano inútil, tetrapléjica, extiende tu mano en medio de la sinagoga, y vieron como ahí mismo se recomponía. Vieron como por la propia palabra de Jesús, la suegra de Pedro sana. Vemos como en la propia casa de Pedro le revientan todo el techo, bajan un paralítico, y ese que había venido en camilla se va andando por las palabras de Jesús. Vieron como leprosos y endemoniados eran sanados por medio de su palabra. Nos podríamos preguntar, ¿hay algo que Jesús diga, hay algo que Jesús decrete que no vaya a suceder? Y de este mismo modo, tú y yo, y estoy seguro que hemos sido testigos de cómo la mano de Dios ha obrado milagros en nuestra vida. Estoy seguro que todos hemos visto sanidades, hemos sido testigos, al menos yo, de expulsión de demonios, hemos visto cómo Dios obraba cambiando vidas, cogiendo vidas de aquellas personas que eran indeseables, que estaban hundidas en miseria y en droga, y cómo Dios las ha sanado y las ha recompuesto. Hemos podido hablar muchas veces, y espero que esto sea común en todos nosotros, hemos podido hablar con Dios cara a cara como quien habla con su amigo, y lo hemos sentido al lado y escuchado su voz tangiblemente. Y si tenemos tiempo en la iglesia, también seremos conscientes de cómo Dios nos ha salvado de situaciones que pensábamos que no íbamos a salir de esa. Hemos visto cómo aquellos enemigos que querían hundirnos en la miseria, el Señor ha hecho justicia y ha esparcido a nuestros enemigos. Hemos visto también cómo ha tenido muchas veces Dios misericordia de nosotros y nos ha perdonado. Y ahora Jesús dice, pasemos al otro lado.
La pregunta es aquí, ¿confiamos en Dios? ¿Acaso no sabemos quién es Jesús aún? ¿Jesús sería capaz de pedirnos algo imposible? ¿Jesús sería capaz de mentirnos o engañarnos? Vemos que los discípulos, ante una situación desesperada, ante una situación que parecía caótica, se olvidan de los milagros, se olvidan de las sanidades, se olvidan de lo que Jesús había hecho, se olvidan de lo que Jesús había dicho, y literalmente en el texto griego dice que levantaron a Jesús, lo zarandearon y lo subieron y le dijeron, ¿acaso no te importa morir? ¿Acaso no te importa que muramos? Los discípulos estaban con miedo, estaban preocupados y habían olvidado quién era realmente Jesús. Pero en medio de toda aquella escena caótica vemos un resultado, y es que Jesús se levanta y detiene el mar, hace que enmudezca. Y yo me he preguntado, ¿qué significa, de todos los milagros que hace Jesús, de todas aquellas cosas que había hecho Jesús, que hasta al final del Evangelio de Juan se nos dice que si escribiesen todas las cosas que Jesús habría hecho, no cabrían en todos los libros del mundo? Me quise parar a preguntarme, ¿por qué se nos cuenta cómo Jesús detuvo la tormenta? Y aquí podemos ver cómo Jesús tiene el control de todo, cómo Jesús en medio de las dificultades nos salva, pero lo más importante y el por qué está este pasaje aquí es que este hecho significaba que Jesús era el Señor, que Jesús era Adonai. Cuando se habla de Jesús es el Señor, acordémonos, el Nuevo Testamento empieza a través después de Pentecostés. En esa época están viviendo bajo el Antiguo Testamento, y aquí una puntualización que quiero dar, porque me he fijado a veces cuando leemos la palabra y todo, y voy a dar mi opinión respecto al nombre del Señor. Cuando aparece la palabra Jehová, muchas veces yo, por ejemplo, no digo ese nombre Jehová por respeto, y lo cambio por el término, el vocablo del Señor. ¿Por qué esto? Los propios judíos, que eran quienes escribieron la ley, cada vez que iban a escribir el nombre del Señor, el tetragramatón, Yod-Hei, Vav-Hei, I-H-W-H, antes de escribir ese texto en el libro que estaban copiando, paraban, se duchaban, se santificaban, ofrecían unas tórtolas por sacrificio por el pecado y luego escribían el nombre. Tenían tanta reverencia al nombre del Señor que no querían escribirlo habiendo pecado, no querían escribirlo y no estar a paz con el Señor. Cuando lo leían, cuando estaban en la sinagoga y se encontraban con el tetragramatón, se paraban y lo que decían era Hashem, que significa el nombre, o lo cambiaban a veces a partir del Segundo Templo por la palabra Adonai, que significa el Señor. Y si ellos, por reverencia, siendo el pueblo escogido y que Dios había señalado, no pronunciaban el nombre del Señor en vano, ¿cómo lo santo va a ser pronunciado por lo impuro de labios, como el nombre del Señor, que es santo? Hasta Jesús lo dice, santificado sea tu nombre, va a caer en la impureza y en la inmundicia de labios humanos, que vivimos en pecado. Pues yo por eso lo sustituyo. Pero vamos a ver, Jesús es el Señor. ¿Qué significaba eso? Vemos muchas puntualizaciones, por ejemplo en el Salmo 65, del 6 al 7, que dice: tú eres quien afirma los montes con su poder, ceñido de valentía, el que sosiega el estruendo de los mares y el estruendo de sus ondas, y el alboroto de las naciones. La Biblia no para de decir que Dios, el Creador, el Señor, era el único que tenía control sobre los montes, sobre los mares y sobre toda la naturaleza. Y vuelve a decir Salmo 89, el 8, el Señor, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú, poderoso eres el Señor? Tu fidelidad te rodea, tú tienes el dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levantan tus ondas, tú las sosiegas. Tú quebrantaste a Rahab como herido de muerte. Con tu brazo poderoso esparciste a los enemigos. Tuyos son los cielos, tuya es la tierra, el mundo en su plenitud, tú lo fundaste.
Salmo 107, 28 a 31. Entonces claman al Señor en su angustia y los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego. Fijaos el paralelismo con el texto que estamos leyendo. Él apacigua sus ondas, luego se alegran porque se apaciguaron, y así los guía al puerto que deseaban. Alaben la misericordia del Señor y sus maravillas para con los hijos de los hombres. El único que podía controlar la naturaleza, el único que tiene control sobre el mundo, sobre el espacio, sobre el universo es Dios. Que Jesús calme la tempestad significaba que Adonai, el Señor, Hashem, estaba hecho carne. ¿Por qué estáis asustados? ¿Cómo no tenéis fe? Muchas veces un ejercicio que a mí me va muy bien cuando veo la palabra fe, que según Santiago es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Como es muy complicado el lenguaje actual, yo lo cambio por confianza, que es lo mismo, son sinónimos. ¿Cómo no tenéis confianza? Si Jesús es Dios, si lo hubiesen sabido desde el principio sus discípulos, hubiese sido como aquel corito antiguo de con Cristo en el barco yo sonrío en la tormenta. Acordad del principio, como hemos visto el pasaje, todos estaban cansados, deciden poner rumbo obedeciendo a Jesús a la otra punta de Galilea. Todos cansados, hechos polvos. Pedro se ponía al timón, tú estabas con las velas y te preguntabas, ¿es un profeta? ¿Es Mesías, el hijo de David? No, Jesús es el Señor. Él tiene control sobre todo. Y si Él está en la barca de nuestra vida, no habrá nada, ni horas, ni inundación suficiente que nos pueda hundir. Lo pasaremos mal, habrá dificultades, porque sí, muchas veces tendremos que arriar las velas, bajarlas para que no se rompan e ir a la deriva. Pero si Jesús está contigo, no te vas a hundir. Él no te va a dejar, Él te va a sostener. Él tiene un propósito para nuestra vida. Jesús nos hizo hijos suyos y nos prometió una vida eterna y nos dijo, tú eres mío y no te pienso soltar. ¿Cómo va a soltar Jesús? ¿Cómo va a dejar que se ahogue aquello que ha pagado con su propia sangre? Van a poder venir marea, vientos, tempestades, pero si Jesús está en la barca de mi vida, que somos más que vencedores. Vendrá la tormenta, vendrá la lluvia, vendrán las amenazas, barcos enemigos, que tenemos que decir, a ver, tormenta, barco enemigo, lluvia, que Jesús está echando la siesta. Como le molestéis, desaparecéis. Esa es la confianza que tendrían que haber tenido los discípulos. Y esa es la confianza que nosotros como hijos de Dios deberíamos mostrar cuando las cosas no van como deseamos. Los discípulos, ¿en qué tenían fe? Tenían fe en las dificultades, como muchas veces nosotros. ¿Se habían hundido? No. Estaba entrando agua y ellos la sacaban. ¿Habían perecido? Señor, sálvanos que perecemos. No, aún seguían vivos, aún tenían fuerzas para seguirse quejando. Pues si tienes fuerza para quejarte, tienes fuerza también para remar y seguir sacando agua. Confía en el Señor. ¿Hemos perecido aún? Hasta hoy el Señor no nos ha desamparado en ninguna situación. ¿Estamos en una situación difícil? Sí, no, pero Dios tiene un propósito para todo. Y Dios nos va a dar la salida y con ello la victoria. Hay que poner nuestra confianza en Dios. Muchas veces hasta aquí podemos ver la línea de aquellos que son hijos de Dios y aquellos que no lo son. Y lo podemos comparar un poco con la tristeza, ya que el miedo, el tener mucho miedo, el dudar, conlleva a la situación de angustia, con ello a la depresión, y por eso al final hay una tristeza. Y en la palabra de Dios se mencionan dos tristezas. Esto lo vemos en 2 Corintios 7:10, dice, porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, de la cual no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Y con esto también me estaba preguntando ostras, muchas veces en lugar de confiar que Dios estaba conmigo en la barca, hemos fallado a Dios y hemos dudado y hemos metido la pata y hemos zarandeado a Jesús de ¿por qué me permites que pase esto? Que me voy a hundir, me voy a ahogar. Y la pregunta es, cuando ya ha pasado la situación, ¿nos hemos arrepentido de nuestra propia actitud?
nos hemos intentado acercar a Dios, hemos perdido perdón quizás a ese hermano que estábamos aborreciendo o tratando mal, hemos sido, por ejemplo, muchas veces como cuando hay Santa Cena, que somos unos necios y unos orgullosos y decimos, no, yo soy malo, soy pecador, pues no la tomo, haciendo y despreciando la sangre de Cristo que por ti ha sido derramada. Esperemos que, como prediqué el jueves y aquellos que no vinieron el jueves pues se lo perdieron, venir los jueves, que seamos como Enoc y como David, que conozcamos a Dios para tener un corazón conforme a su voluntad. Amén. Llevo ya 25 minutos, ¿estáis cansados? Seguimos, ¿no? Luego nos quejéis. Vamos a ver el segundo punto. Y el segundo punto es analizar y ver a Jesús. Hemos visto que tenía poder sobre el mundo, sobre cualquier situación, sea buena o sea mala. Ahora vamos a ver con Jesús, a un Jesús demostrando ser Dios a través del control del mundo espiritual. A todo esto me preguntaba yo y me fascinaba acerca de la soberanía de Dios y de su gracia. Al principio, imagínate, eres un discípulo, estás predicando, estás escuchando a Jesús en la barca, asistiéndola, y miles de personas cerca del mar de Galilea. Todo va a salir de boca, cada vez soy más. Sí, hay más gente que mantener también, pero Dios va multiplicando comida. Hay más gente que aporta dinero para seguir la obra del Señor. ¿Por qué Jesús ahora quiere dejar a toda esa multitud y adentrarse al mar, a la otra punta que no lo conoce casi nadie, con 12 personas? Pero es que, como en la parábola del buen pastor, Jesús, mientras predicaba, mientras estaba en esa orilla, tenía una misión e iba a dejar a las 100 ovejas atrás porque le faltaba una que estaba atrapada en el mundo de las tinieblas. Y es que Jesús no solamente es Dios de los cristianos, no solamente es Dios de unos pocos, sino que Jesús es el Dios de los perdidos también. Y esto lo vimos en nuestras vidas, como Dios dejó su trono, se hizo hombre y vino a buscarnos. Da igual en la situación que nos encontrásemos, da igual en la situación en que estés ahora, en la situación que esté tu entorno, en si estás ahora mismo atrapado bajo cadenas, bajo el mundo de las tinieblas, bajo vicios, perversiones, Jesús va a acudir a tu encuentro. Y si ya lo ha hecho, arrodillándote a los pies de Jesús, puedes ser libre. Y aquí vamos a ver, en primer lugar, cuando llega al otro lado, cómo se nos presenta un problema, un desafío, y es un problema bastante grave, podemos ver. Hemos visto cómo sanaba a otros endemoniados y no le daba tanta importancia, pero aquí vemos un endemoniado que andaba solo, desnudo, entre tumbas, se autolesionaba, tenía una fuerza sobrehumana, nadie había a su lado, estaba solo, quitando, según el Evangelio de Mateo, otro endemoniado que estaba con él. Y vemos hombres que, en este caso 2 endemoniados, que estaban atados espiritualmente, que estaban vivos, pero estaban muertos, paseando entre tumbas y desnudos. Y por un lado no vamos a negar el poder de las tinieblas, que sigue existiendo, sigue habiendo endemoniados, habiendo sitios y lugares donde hay gran presencia demoníaca, hay personas atadas, influenciadas por demonios, hay personas que quieren poder a través de sacrificios y pactos con demonios. Pero aquí nos vamos a centrar en el encuentro que tiene Jesús con ese endemoniado. Mateo, si luego lo queréis buscar, nos dice que había 2 endemoniados, y mientras que Marcos y Lucas solamente menciona a uno de los 2. No está claro por qué mencionaron a uno solo, pero no niega la posibilidad de que el segundo endemoniado estuviese presente. Simplemente indica que uno de los 2 fue que se encontró con Jesús, y uno de los 2 fue que le habló y tuvo ese cambio radical de 180 grados en su vida. La cuestión es que hubieron 2 liberados, uno que estaba ahí y otro que estuvo bajo los pies de Jesús, y hubo un cambio en la vida de los 2. Uno bueno y uno que parece que no fue tan bueno. Y a todo esto, detenerme
ser un poco dramático diciendo que el mundo espiritual es un mundo real. Muchas veces estamos atontados con el internet, atontados con el día a día, con el estrés, pero el mundo espiritual está alrededor de nosotros y en la palabra dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. He cogido un par de casos, por ejemplo, Nadia Arrocia en 1998 fue asesinada en un ritual satánico por dos amigas suyas. El 23 de marzo de 2002, la prensa registra una sesión de exorcismo en vivo con el padre José Antonio Fortea en presencia de un médico psiquiátrico. Vemos desde el 2005 un auge de satanismo a través de robos de tumbas y robos en varias iglesias de cruces, material, cuadros para rituales. El 7 de junio de 2000 asesinan a una cristiana llamada Mainetti en un ritual. En 2005, el 22 de febrero, una madre asesina a su hijo de 6 años y lo mutila para intentar sacar al demonio. Podemos ver, si buscamos un poco, encuentros con los extraños, voces en la noche, gente que asesina a la familia, luego vuelve en sí, no se acuerda de nada, ve de lo que ha hecho y no sabe cómo ha sido capaz y acaba poniendo fin a su vida pensando que despertará de esa pesadilla. Vemos como en 2011 hubo unas manifestaciones demoníacas en un piso en Barcelona donde antiguamente se hacían sesiones de espiritismo. En 2012 en unas cocheras de tren hubieron manifestaciones espirituales a lo largo de un año. De estos dos últimos casos yo fui testigo de ellos. Y vemos como Satanás sigue actuando de dos formas bastante enérgicas. Una mediante influencias y sugestiones y mediante yo no existo, Dios no existe, todo esto es mentira, no creáis en mí. Y otra de forma manifiesta. Sabe Satanás que le queda poco tiempo y saca todas sus armas desde la incredulidad, la apatía, divisiones, hasta ataduras de todo tipo. Y luego aquí se suma otro problema, y es que a mí me llamó la atención el hecho de que los endemoniados paseasen entre las tumbas, y lo comparé a nuestra sociedad a día de hoy. Hay muchas películas, por ejemplo, de zombies, y los zombies son muertos que caminan y se comen a otra gente. Pero es que en realidad siguen existiendo zombies. Hay gente que camina, que piensa que vive, que se va de compras, que se va a pasear, pero son gente que está muerta en delitos y pecados. Van de paseo, se van de copas, se mueven, pero están muertos caminando entre tumbas, desnudos a los pies del Altísimo. Son muertos espirituales que están desnudando, que están deambulando ante nuestra pasividad. A todo esto, Jesús va al encuentro. Y ante la presencia de Jesús solamente pasa una cosa, tanto para bien o para mal. Un encuentro con Jesús te cambia la vida. Y pueden pasar dos cosas, o que caigas de rodillas como el endemoniado que se nos dice en el Evangelio de Marcos y a partir de ahí cambie tu vida, o le das la espalda y aunque hayas sido o hayas visto la luz de Jesús en ese primer momento, caes posteriormente en una mayor condenación y en una condenación eterna, como parece que fue el caso del segundo endemoniado, que fue libre pero no quiso seguir a Jesús. Puede que estemos atados al pecado, puede que estemos atados con cadenas al poder de las tinieblas, puede que estemos caminando entre tumbas, medicándonos a lo mejor para callar las voces de nuestra cabeza que nos dicen que nos hagamos daño o que hagas daño a la gente, que nadie te quiere, que no eres especial, que no le importas a nadie. Pero ahora, hoy estás en medio de un encuentro con Jesús y Él tiene el poder para liberarte. Me acuerdo de esa canción que cantábamos de ¿quieres ser salvo de toda maldad? ¿Quieres vivir y gozar santidad? ¿Quieres ser libre de orgullo y pasión? ¿Quieres vencer toda cruel tentación? Pues hay poder, poder, sin igual poder, en la sangre que Él vertió. Amén. Da igual si tenemos muchas ataduras, si tienes una legión dentro de ti, Jesús te trae libertad. Jesús trae santidad a nuestra vida, coge tu vida, la zarandea y la cambia y nacemos de nuevo. Jesús transformó un asesino en un discípulo. Jesús transformó a enemigos en hermanos. Transformó a un ladrón y un asesino que estaba siendo crucificado en ser uno de los primeros en el paraíso de estar con Jesús. Si Jesús cambia vidas de millones de personas,
cómo su gracia y su poder nos va a cuidar de cada uno de nosotros. Pero para que esto suceda, hay que caer de rodillas delante de Dios, como lo hizo este endemoniado. Y en todo esto se va a manifestar un resultado. Y el resultado en esta porción fue la liberación de los endemoniados y la destrucción de esa manada de cerdos que había ahí. Que puede que suene a anécdota, puede que suene a curiosidad, pero ahora vamos a ver una matización acerca de qué hacían estos cerdos ahí. En primer lugar, no nos olvidemos que estábamos en Israel en la época de la ocupación romana. Y vemos que Dios mandó al pueblo que una serie de alimentos que eran abominables, que eran malditos, que eran alimentos que no tenían que comer, que eran esos animales, por ejemplo, que tenían pezuñas hendidas y no rumiaban, como el caso del cerdo. Vemos también rituales de purificación, si entraban en contacto de sangre, qué tenían que hacer, etcétera, etcétera, etcétera. Y vemos que el cerdo era un animal que el pueblo de Dios se tenía que apartar. Y no vemos aquí como se apartan de Dios, sino que encima lo están apacentando. Y es que si nos fijamos, cuando las cosas van mal, hasta en la parábola del hijo pródigo, cuando el protagonista toca fondo y está en lo más bajo que podría caer, ¿entre qué animales se encuentra intentando comer su comida? Entre cerdos. Y es que si descuidamos nuestra santidad, si descuidamos la palabra, si descuidamos la vida de oración, puede ser que al final acabemos tan perdidos que nos encontremos rebozándonos con los cerdos. Y vemos aquí que Jesús no solamente libera cautivos, sino que Jesús también condena y juzga el comercio de su pueblo con animales impuros. Y esto también me llama la atención de que Jesús nos libera, Jesús nos santifica, nos aparta del mal, pero también Dios es un Dios justo que juzgará todo el mundo con justicia. Vemos también otro detalle, y es que Jesús deja o permite, después de que los demonios le hayan pedido permiso, que esa legión vaya a un hato de cerdos. Y aquí estaba sorprendiéndome de hasta la autoridad de Jesús, de que hasta un demonio para entrar en una manada de cerdos tenga que pedir permiso a Jesús. Y esto me preguntaba, ostras, si todo está atado bajo tu mano, ¿por qué, Señor, permites que pasen ciertas cosas? Al final Él tiene unos planes, unos propósitos que se nos escapan de nuestro entendimiento, y Dios permite muchas veces cosas en nuestra vida para que su mayor propósito en nuestra vida se cumpla. Si hasta los cerdos estaban bajo el cuidado del Señor, ¿cuántos no lo estarán más las ovejas de su prado, que no permitirá que ninguna se pierda? Para ir avanzando el texto, vemos también la reacción de la ciudad. Y si vemos toda la Biblia, vemos como el malo ama la maldad, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, Romanos 3:11, no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno, no hay temor de Dios delante de los ojos de los impíos. Y vemos como en lugar de alegrarse de la llegada del Mesías, de Dios que daba liberación y purificaba al pueblo mediante la eliminación de aquellas actividades que estaban mal, vemos como aquel que cambiaba vidas, que era un testimonio vivo de Dios hecho carne, que había calmado la tempestad, ahora tenía autoridad acerca del mundo espiritual, viendo como aquella persona que estaba desnuda, caminando entre tumbas, ahora estaba vestido, libre, y en su cabal juicio, como dice la Escritura, tuvieron miedo y lo expulsaron ahí. Y en este miedo me quiero detener y volver un poquito atrás. Cuando Jesús calma la tempestad, los discípulos tuvieron gran temor, se nos dice. Es decir, antes estaban asustados porque pensaban que se iba a hundir. Después de que calma la tempestad, están aún más asustados todavía. Pero ese es un temor reverente de, conocemos la palabra, conocemos que Dios tiene autoridad sobre todo. Si ha calmado la tempestad, es que Dios está aquí con nosotros, y eso me llena de temor, un temor santo y reverente. Aquí vemos, por el contrario, otro miedo, y un miedo un poco ridículo,
Vivían con endemoniados, caminaban entre cerdos siendo judíos, iban manifiestamente en contra de la ley, y al tener ese encuentro con Jesús, vemos que dicen, no, Señor, lárgate de aquí, tenemos miedo de que tú estés aquí. Somos tan malos que... pero no queremos que cambie nuestra vida porque nos asusta lo que pueda pasar. Y ese encuentro con Jesús también muchas veces pide ese cambio en nuestras vidas. Vemos a través de ese encuentro que hemos tenido con Jesús, como esos cobros que a lo mejor hacemos en negro en nuestros negocios, pues un cristiano no lo debería de hacer. Vemos como esas amistades que tenemos, esas fiestas que de vez en cuando nos pegamos, esas costumbres que tenemos, de un cigarrito por aquí, una copita por allá, no hace daño a nadie. Vemos como ante un encuentro con Jesús hay que tomar una decisión, o dejarlo todo para seguir a Jesús, o expulsar a Jesús para seguir con todo. Otra actitud a destacar aquí es el encuentro que cambió la vida. Y es que ese endemoniado dejó todo atrás, se apartó de todo aquello que estaba mal en su vida, cambió, volvió en sí y se convirtió en uno de los primeros evangelistas en Decápolis. Una persona que había estado atada a demonios, que estaba endemoniada, que se autolesionaba. Vemos como Dios la cambia en cuestión de segundos y lo hace un hijo suyo llamado al ministerio. Y en esto también vemos una cosa importante, es que él no quiere ser evangelista, él dice, yo quiero ser un discípulo, me has liberado, Señor, yo quiero meterme en el barco contigo, tirar millas y ver aquí cómo arde Troya. Pero es que muchas veces Jesús tiene otros pensamientos que no son nuestros pensamientos. Y muchas veces hasta en el mundo cristiano, en el mundo espiritual, tomamos muchas veces decisiones de entrar en ministerios que pensamos que son los mejores para nosotros, o pensar que, mira, esto es lo que quiero, lo que me gusta, y quizás estemos ahora donde nos gusta, pero no sea donde debemos estar. Y ahí la importancia de saber y conocer cuál es la voluntad de Dios en nuestras vidas, hasta en las decisiones que tomamos dentro de la iglesia. Aquel joven pasó de ser un esclavo de los demonios, de sus delitos y pecados, a ser voluntariamente esclavo de Cristo por amor. Y si eres esclavo por amor a Jesús, el mundo, tu familia y todos los que te rodean lo deben de saber. 18, 19 y 20. Al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase entrar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntale cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis las grandes cosas que había hecho el Señor con él, y todos se maravillaban. Y aquí una de las preguntas finales sería, ¿somos esclavos de Cristo? ¿Nuestra vida da testimonio de ello? ¿Somos verdaderamente libres? Para acabar ya, para concluir y entrando ya en la conclusión, hemos visto en este pasaje dos tipos de manifestaciones. Hemos visto la autoridad de Jesús acerca de los elementos y el control que tiene sobre el universo. Hemos visto cómo Jesús también tenía control acerca del mundo espiritual, demostrando que Él era Dios a completo de lo espíritu y de lo terreno. Jesús no es simplemente un profeta, un maestro, sino es el mismo Señor, el mismo Adonai, es el mismo Elohim que tiene control absoluto de todas las cosas. Y hemos visto cómo calmaba la tormenta, como Jesús decía, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Por qué no tenéis fe? ¿Por qué no confiáis? Y esto nos ha desafiado a examinar la confianza que tenemos o que deberíamos tener cada uno de nosotros en Jesús. ¿Realmente estamos creyendo que Jesús es quien dice que es? ¿O estamos en nuestras propias tormentas poniendo la fe en nuestras dificultades en lugar de en el poder y las promesas de Dios? En segundo lugar, hemos visto también la liberación de los endemoniados. Y hemos visto cómo el encuentro con Jesús es capaz de transformarlo completamente todo. Cómo Jesús tiene poder sobre las fuerzas del mal y también muestra la misericordia y el propósito de liberar, que aun cuando el demonio estaba perdido en las tumbas, que aún no sabía ni que había Jesús llegado a la costa, Jesús estaba saliendo de la otra punta del mar de Galilea con una misión y un objetivo: encontrar a aquel perdido, restaurarlo y hacerlo un hijo suyo.
Dios continuamente está en acción transformando vidas y desafiando cualquier norma establecida. Dios está aquí y está pidiendo que tengamos una decisión radical hacia Él, hacia su persona. El seguirlo y dejarlo todo, o rechazarlo y seguir como estábamos hasta ahora. Conocer a Jesús implica someterse a su autoridad en todos los aspectos de nuestra vida. En medio de tormentas, en medio de dificultades, confiar en el poder y las promesas de Dios de que con Él vamos a buen puerto. Vuelvo a preguntar, ¿conocemos verdaderamente a Jesús? ¿Nuestra fe está anclada en sus promesas o por el contrario está nuestra fe puesta en las circunstancias que nos enfrentamos? La fe no se mide por la ausencia de problemas, sino por la confianza inquebrantable en que nosotros, con Jesús en la barca, nada puede hundirnos. Espero que nuestra respuesta a toda aquella meditación a lo largo de la palabra y a todas esas preguntas abiertas que se han hecho nos ayude a tener un encuentro con Jesús, una vida transformada, una vida que sea discipulada por Cristo, llena de fe, que dé testimonio de su poder y misericordia en nuestras vidas. Amén.